Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer cómo instalar Android 10 en tu Motorola G5. Esperamos a que cierre mi editor de programa, mi editor de video. Bueno, lo que tenemos que hacer es descargar los archivos que les voy a dejar en la descripción. Los archivos van a estar subidos al servidor de Mediafire o al de Mega. Y bueno, aparte les voy a dejar una página, eso si la encuentro, ya que en esta página se van a subir las actualizaciones de esta ROM o de este sistema operativo. Ya que en en otros videos que yo he visto se encuentra una versión pero un poco menos actualizada, la cual trae más bugs y bueno, trae más errores y menos compatibilidades, ok. La que yo descargué es la del 2020, el 1 de enero, el 18 del 1 de enero, ok. Si hay otra versión, pues ahí la pueden checar, y eso pues les digo, si encuentro la página se las dejo, si no pues voy a hacer lo posible por encontrarla y se las dejo en la descripción. En el link les voy a dejar estos dos archivos. El primero es el Pixel Experience de Cedric, que como les digo es la versión del 2020, del 18 de enero. Y el TWRP. Lo que van a tener que hacer para este tutorial es tener el TWRP, el que tengan, el que sea, y su Motorola G5 con el bootloader desbloqueado, ok. Si no saben cómo hacer esto, pues busquen en YouTube, pónganle cómo instalar TWRP en Moto G5 y cómo desbloquear bootloader en Moto G5, ok. Me parece, bueno, y eso no lo sé, no lo tengo bien claro, deben de tener la ROM stock en su dispositivo Android. La ROM stock es el sistema operativo que viene por defecto, el que trae Android 8. Van a tener que tener instalado este sistema operativo. Y bueno, el TWRP, como les digo, si tienen root, no sé si afecte o no afecte, yo no tenía root. Y bueno, van a mover estos dos archivos bueno, yo les recomiendo que los muevan a una memoria SD. Los mueven a una SD o a su dispositivo. Y ya, ahorita pasamos al lado de la instalación para que vean cómo se instala esta ROM, ¿no? Como les digo, nomás son dos archivos, el Pixel Experience y el TWRP 3.3.1, que este es el de 64 bits, ok. Vamos para allá. Pues bien, ya que tenemos los archivos en el dispositivo, les voy a enseñar que los tengo. Voy a entrar al explorador de archivos, los metí en la carpeta download, aquí está, lo voy a dar aquí. Y bueno, no sé si se alcance a ver o si alcanza a enfocar, pero bueno, aquí tengo los archivos. Este es el .zip, que sería la ROM. Y al otro lado tengo el .twrp, bueno, no el .twrp, sino el voy a encender la lámpara para que puedan visualizar algo mejor. A ver, vamos a ponerla así. Creo que así se ve un poquito mejor. Déjale subo el brillo. Y bueno, lo que tenemos que hacer ya después de esto es entrar al modo recovery. Para entrar al modo recovery, bueno, como ven aquí tengo ya la ROM instalada, pero bueno, les voy a enseñar cómo instalarla. Tenemos que apagar el dispositivo. Ya dejamos apretado el botón de apagar, bueno, el de bloqueo, y le damos en apagar. En este momento se va a apagar el dispositivo. Tenemos que esperar de unos 5 a 6 segundos. Y posterior apretar el botón de volumen abajo y el de bloqueo al mismo tiempo durante unos 5 o 6 segundos. Hasta que nos aparezca una imagencita de una imagen de un Android. Como ven, aquí está. Aquí dice Start. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero los voy a decir para que se den una idea, ¿no? Vamos a bajar con el de volumen abajo hasta que diga Recovery Mode, ¿ok? Le damos un OK un OK con el botón de apagado y va a iniciar en modo recovery. Aquí, como les digo, deben de tener ustedes ya instalado un TWRP, que es una imagen de recovery, y su dispositivo se va a iniciar en modo recovery. Para que vean que se está iniciando, pues debe de aparecer esta imagen que es TeamWit, que es como creo que el desarrollador de este TWRP o de este recovery. Y aquí nada más queda esperar. Nos va a aparecer este menú, ok. Lo que tendremos que hacer es irnos al apartado donde dice install. Aquí donde dice seleccionar, instalar o select imagen. Bueno, no sé si a ustedes les venga en inglés o en español. A mí me viene en español porque creo que ya es la última versión que van a sacar, o la última versión que sacaron, y trae este idioma que es español. Así que le damos aquí donde dice instalar imagen y vamos a ir atrás. Bueno,
Aquí vamos a ir donde dice seleccionar almacenamiento y vamos a ir a donde tengan la imagen del TWRP. Si la tienen en una memoria SD, le dan aquí y seleccionan SD, tarjeta micro SD. Si la tienen en la memoria del teléfono, le dan memoria interna, ¿ok? Ya dándole aquí, le vamos a dar un OK. Y vamos a ir a la carpeta donde tengan el TWRP, ¿ok? Yo, como les digo, la tengo en Dowland y aquí me aparece TWRP. Es que no sé si se enfoque. TWRP, no sé si se enfoque. Ahí está, creo. Bueno, le damos aquí. Y aquí en este menú que aparece le damos a dar en donde dice Recovery. Y vamos a deslizar esta barrita hacia allá. Yo no la voy a deslizar porque bueno, ya tengo instalado este Recovery. Y de nada me serviría volverlo a instalar, ¿ok? Después de esto vamos a ir aquí donde dice reinicio y reiniciar en Recovery. Se les va a volver a aparecer esto en inicio aquí igual así les va a aparecer, pero hay un pequeño error o una pequeña cosa, que es que si les aparece un menú, bueno, unas letras aquí y no los deja entrar por ejemplo, como que les pide una contraseña, esta contraseña no la tenemos. Lo que tendremos que hacer es borrar todos los datos del teléfono. Así que para esto pues podrían copiar todos sus datos de su teléfono, sus fotos, videos, imágenes, todo lo que tengan en su teléfono lo pueden copiar en la computadora. Y después de que les aparece ese aviso, le vamos aquí a ir aquí donde dice limpiar y aquí donde dice formatear datos, ¿ok? Le damos aquí y nos va a aparecer algo como esto. Para formatearlo y que ya agarre el recovery nuevo, tendremos que escribir la palabra yes, sí en inglés, ¿ok? YES. Dándole yes y dándole a la palomita, se va a empezar a formatear nuestro teléfono. Se va a quedar sin nada, ¿ok? Para lo que ya tendremos que tener la ROM en una memoria SD, porque ahí se va a formatear también la memoria del teléfono. Así que si tienen el sistema en la memoria del teléfono, se les va a eliminar, ¿ok? Y bueno, aclarando todo esto, este recovery es exclusivamente para la ROM. Si tú tienes otro recovery y la intentas instalar, les va a salir un error, el cual creo que es el 255, y no se les va a quitar hasta que instalen el TWRP de 64 bits. Este es el de 64 bits. Este no lo había encontrado yo en ninguna otra parte más que en el sitio del desarrollador, ¿ok? Bueno, ya teniendo esto, ya limpiado y formateado el teléfono, ahora sí nos va a dejar accesar a este TWRP, ¿ok? Lo que tendremos que hacer es el último paso, irnos aquí donde dice instalar y en lugar de aquí donde dice instalar imagen, le vamos a poner instalar zip, ¿ok? Y vamos a ir donde está nuestra ROM. En este caso pues es esta, que es la Pixel Experience Cedric. Le vamos a dar aquí un clic y vamos a deslizar esta barrita hacia allá, ¿ok? Después de esto ya estará instalado la ROM. Y pues nada más quedaría darle en reiniciar sistema. Aquí nos aparece un botón que dice reiniciar sistema, o si no nos aparece ese botón, le vamos a dar atrás, reinicio y sistema. Aquí le damos no instalar o don't install y ya se empezará a iniciar nuestro teléfono. Para que vean que esto se instaló correctamente, pues al primer inicio nos aparece la imagen de Motorola. Esto va a cambiar en otro dispositivo, y luego nos debe de aparecer el logo de Google que está cargando la ROM, ¿ok? Como ven, aquí está la nueva animación, es la animación de Google Android 10. Y entrando a nuestras configuraciones, pues podemos ver que ya tenemos Android 10 instalado, ¿ok? Aquí nos dice que tiene un error la ROM, que los contactemos con el fabricante, le damos a aceptar. Este error pasa desapercibido. Y bueno, pues a ustedes les va a aparecer la configuración de inicio, ¿ok? Que se conecten a su red Wi-Fi, que configuren una cuenta de Google y todo eso. A mí no me aparece porque yo ya no hice ningún cambio más que el de con enseñarles a instalar la ROM. Como ven, aquí también la pantalla ambiente cambia, ya no es la misma que venía en Motorola, ¿ok? Y ya con esto pues vendría ya instalada la ROM. Y ahora unos avisos que le tengo que hacer. Esta ROM no cuenta con reproductor de música, por lo que tú tendrás que instalar un reproductor de música externo, ya sea como Google Play Music, que otro está, Player Pro, Power Amp, entre otros. Estos reproductores los puedes bajar desde la Play Store. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no traen?
Me parece, y solo me parece, que la configuración para 4G no viene habilitada. Viene LTE, que es un poco más rápido que el 3G, pero no es tan rápido como el 4G. Bueno, eso es a lo que me viene, ¿no? Podemos entrar aquí a ajustes para que vean nuevos viene con los nuevos gestos de Android 10. Eso se los podemos cambiar, pero esto ya será un nuevo video. Aquí, como ven, la barra de notificaciones cambia. En los ajustes también cambia todos estos. Lo podemos poner en modo oscuro, que es las nuevas características que vienen en Android 10, o lo podemos dejar con el tema nativo, que es aquí tema oscuro. Lo desactivamos y se empieza a tornar todo blanco, ¿ok? Aquí, como les digo, viene con los gestos. A mí me gusta más con el tema oscuro. Lo activamos. Y bueno, pues esto sería todo. Esperen la review en un próximo video, ¿ok? Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que si te sirvió o te gustó este video, puedes suscribirte. Apoya el video con un like. Y bueno, disculpen si me fui un poco rápido, pero tengo corto tiempo, ¿ok? Bye.